Imagina un escenario completamente ordinario. Estás sentado en tu sofá, disfrutando de una taza de café o simplemente mirando la pantalla de tu teléfono móvil. Te sientes ligeramente cansado, tal vez algo agotado por la rutina diaria, pero nada que llame tu atención de manera alarmante. No hay advertencias estridentes, no hay dolor agudo, no hay pánico. Sin embargo, detrás de la sólida pared de tus costillas, en la oscuridad húmeda y constante de tu pecho, se está ejecutando una silenciosa sentencia de muerte celular. En este mismo momento, millones de las unidades vivas que mantienen en marcha tu motor principal se están asfixiando en un vacío absoluto de nutrientes, sin poder emitir un solo grito de auxilio al exterior. La televisión y el cine nos han condicionado a creer que un ataque al corazón es siempre un evento sumamente dramático. Nos imaginamos a una persona que de repente se lleva la mano al pecho con un gesto de agonía insoportable, pierde el aire por completo y cae de rodillas al suelo. Pero la realidad de la evolución y de nuestra compleja ingeniería biológica es mucho más fría, silenciosa y por lo tanto infinitamente más peligrosa. Existe un enemigo invisible que trabaja en las sombras, clausurando las vías de suministro de tu órgano de bombeo sin activar un solo sensor de alarma en tu sistema nervioso. Las células de tu corazón son adictas absolutas al oxígeno. Lo consumen con una voracidad constante para mantener el latido rítmico que sostiene tu existencia. Cuando una de las tuberías principales que las alimenta se obstruye, estas pequeñas obreras no siempre logran avisar al cerebro. En lugar de eso, ante la falta extrema de combustible, comienzan a debilitarse y a morir en una reacción en cadena invisible. Es el infarto silencioso, un fenómeno donde tu propio cuerpo sabotea su sistema de alerta. Al final de este viaje al fondo de tu propia biología, comprenderás la facilidad con la que tu motor vital puede apagarse sin dolor y cómo un simple rastro de fatiga puede ser el eco de una catástrofe interna. El sol se filtra por la ventana en una mañana que parece idéntica a cualquier otra. Todo a tu alrededor aparenta estar bajo un control absoluto. Tu respiración es rítmica, tus pulmones se expanden con total facilidad y tu corazón late a un ritmo constante de 70 pulsaciones por minuto, cumpliendo con su incansable tarea diaria. Sin embargo, detrás de esta fachada de perfecta calma y bienestar, el motor principal de tu vida está a punto de enfrentar una crisis grave. En el interior de una de las principales autopistas de suministro de tu pecho, la situación es crítica. Una costra de grasa vieja y calcio acumulado durante años en la pared interna de la tubería de riego acaba de agrietarse debido a la constante presión del torrente sanguíneo. Es una fisura microscópica, pero para tu cuerpo representa una herida abierta de máxima gravedad. La respuesta de tu sistema de defensa es instantánea, automática y desmesurada. Las pequeñas placas flotantes encargadas de reparar las fugas se abalanzan sobre la grieta, acumulándose una encima de otra a una velocidad de vértigo, unidas por una red de hilos biológicos que actúan como un pegamento natural de emergencia. En cuestión de pocos minutos, lo que comenzó como un simple parche protector se transforma en un monstruoso tapón de gelatina biológica que bloquea por completo el paso. El río de vida que alimentaba una sección entera de la pared muscular del corazón se detiene en seco. No hay desvíos posibles, no hay segundas oportunidades. La circulación de nutrientes queda interrumpida por completo en ese sector, y sin embargo, tú no sientes absolutamente nada. No hay un dolor agudo en el pecho, no hay una alarma quemante que te obligue a buscar ayuda. Tu cerebro sigue procesando tus pensamientos cotidianos con total tranquilidad, ignorando que el tejido muscular que sostiene tu existencia se está ahogando en la más absoluta oscuridad interna. La escena se traslada de inmediato al nivel microscópico, donde la velocidad del desastre se mide en milisegundos. Sin el flujo constante de glóbulos rojos que transportan el oxígeno vital, las calderas de energía de las células musculares de tu corazón entran en una crisis inmediata. Estas de por sí diminutas plantas generadoras de energía celular se quedan sin su materia prima indispensable para producir combustible. El oxígeno es el motor de la vida, y su ausencia total representa una condena de muerte instantánea para las células más activas de tu cuerpo. Ante la desesperación de no recibir suministro, las células cardíacas activas toman una medida de emergencia extrema. Dejan de utilizar el método limpio de generación energética y pasan a un sistema rudimentario de fermentación química, similar a apagar un reactor de alta tecnología para encender una fogata de leña húmeda en una habitación completamente cerrada. Este proceso desesperado genera una cantidad miserable de energía, pero a un costo enorme. La producción masiva de un ácido corrosivo que comienza a inundar el interior de cada célula afectada.
El balance químico del entorno se desploma de forma preocupante. La acidez extrema debilita las murallas protectoras de las células, que empiezan a hincharse sin control debido a la entrada masiva de agua y sales del exterior. Las compuertas de calcio, que normalmente regulan con precisión milimétrica cada contracción del músculo, se rompen y se abren de par en par. El calcio inunda el espacio interior, provocando que las fibras musculares se queden congeladas en una tensión eterna y desesperada. No hay relajación posible. El músculo se ahoga en su propia acidez. Las bombas de energía se apagan de forma definitiva. El proceso de destrucción a nivel celular está en marcha y no hay vuelta atrás. La porción de la pared de tu corazón que ha quedado sin riego pierde toda su capacidad de movimiento en cuestión de minutos. Mientras el resto del músculo cardíaco sigue intentando bombear sangre con fuerza al resto del cuerpo, esta sección asfixiada se transforma en un peso muerto, una masa inerte que ya no responde a los estímulos eléctricos. Bajo la tremenda presión hidráulica generada por el latido constante, la parte dañada ya no puede resistir el empuje de la sangre. En lugar de contraerse para expulsar el líquido vital hacia el cerebro y las extremidades, la pared muscular debilitada se deforma y se abomba hacia afuera con cada latido, como un neumático desgastado a punto de estallar en plena carretera. La amenaza física de una ruptura del motor cardíaco se vuelve alarmantemente real. Si la pared se rompe bajo la presión, la sangre invadirá el saco protector que rodea al corazón, deteniendo su movimiento por completo en un evento definitivo que no daría tiempo a ninguna reacción de rescate. Para evitar esta falla inmediata, el cuerpo activa una respuesta de adaptación sumamente costosa. El sistema de control nervioso acelera el ritmo de las partes sanas del corazón, obligándolas a contraerse con una fuerza descomunal para compensar el vacío que la zona muerta ha dejado. Las arterias del resto del cuerpo se estrechan de golpe para mantener la presión arterial general a toda costa, asegurando que el cerebro siga recibiendo el suministro mínimo de oxígeno para mantenerte consciente. Es un equilibrio sumamente precario, un juego de supervivencia donde el organismo gasta sus últimas reservas para ocultar un daño estructural enorme. El motor sigue marchando, pero lo hace al límite absoluto de sus capacidades físicas, arrastrando una zona muerta que amenaza con desatar un fallo generalizado. Todo mientras sigues tomando tu café, ajeno a la batalla que se libra en tu interior. Acerquemos la mirada. Descendamos más allá de la sangre espesa y de las fibras musculares tensas, hasta adentrarnos en un bosque microscópico de cables biológicos altamente sensibles. Este es el sistema de alerta del corazón, una red de filamentos ultrafinos que envuelve cada rincón del órgano de bombeo para vigilar su estado segundo a segundo. En un ataque al corazón convencional, estos hilos actúan como sensores de alarma contra incendios. Cuando las células musculares comienzan a sufrir por la falta de oxígeno, liberan al espacio que las rodea una avalancha de sustancias químicas de socorro. La más importante de ellas es una pequeña partícula de desecho energético, una molécula de alerta que actúa como el mensajero de la alarma. En condiciones normales, esta sustancia flota en el líquido celular y busca unos interruptores específicos situados en las terminaciones de los cables nerviosos del dolor. Al encajar en estos interruptores moleculares, se genera un impulso eléctrico de alta frecuencia que viaja a toda velocidad por la médula espinal hasta llegar al cerebro. El cerebro procesa esta información y la traduce instantáneamente en una sensación de presión insoportable y dolor quemante en el pecho, obligándote a detener cualquier actividad física para salvar tu vida. Sin embargo, en el infarto silencioso, este intrincado sistema de seguridad falla de forma absoluta en un punto crítico de su transmisión. Bajo el microscopio, podemos observar cómo las moléculas de alarma siguen siendo liberadas por las células moribundas, flotando desesperadas en busca de un interruptor que accionar. Pero los cables del dolor no responden. En muchas ocasiones, la razón de este silencio radica en una degradación lenta y progresiva de los propios filamentos nerviosos. Con el paso de los años, o debido a niveles elevados de azúcar en la sangre, la funda protectora de grasa que aísla estos cables eléctricos se desgasta y se desintegra. Sin este aislamiento natural, las señales eléctricas que deberían alertar al cerebro se disipan en el camino o simplemente nunca llegan a generarse. Es el equivalente biológico a intentar enviar un mensaje de emergencia a través de un cable de cobre pelado y humedecido. La corriente se pierde mucho antes de alcanzar su destino. El cerebro se queda completamente a oscuras, asumiendo de manera errónea que todo en el pecho funciona con absoluta normalidad, mientras la destrucción celular avanza sin freno. Otra variable de este misterio biológico ocurre a nivel de las autopistas de información de tu espalda. Las señales que provienen del corazón comparten los mismos canales de entrada a la médula espinal
que los nervios que recogen la sensibilidad de la piel del brazo izquierdo, el hombro o la mandíbula. En condiciones de baja intensidad de la señal de alarma, el cerebro puede verse confundido por esta coincidencia de vías de comunicación. En lugar de registrar un dolor en el pecho, interpreta el débil impulso eléctrico como una molestia insignificante en la articulación del hombro o como un simple cansancio muscular en el brazo. La señal del motor dañado queda enmascarada como ruido de fondo sin importancia. Esta confusión es un fallo de diseño evolutivo sumamente grave. Al no existir una señal clara y directa, el mecanismo de supervivencia de tu mente no activa la orden de detenerte. Mientras el tejido de tu corazón se desintegra a nivel celular, tú continúas caminando, subiendo escaleras o realizando esfuerzos cotidianos que demandan un consumo de energía aún mayor. La consecuencia de esta falta de comunicación es devastadora para la economía de tu organismo. Cuando sentimos dolor, el cuerpo se ve forzado a entrar en reposo absoluto de manera involuntaria, reduciendo drásticamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que disminuye de inmediato el consumo de oxígeno del corazón y limita la expansión del daño. Pero ante el silencio absoluto de los nervios de alarma, este freno biológico nunca se aplica. El motor sigue funcionando a revoluciones elevadas sobre una estructura que se está cayendo a pedazos. Cada latido forzado bajo estas condiciones destruye miles de células sanas adicionales que de otro modo habrían sobrevivido al bloqueo temporal de la arteria. La falta de retroalimentación transforma lo que podría haber sido un daño menor y recuperable en una pérdida masiva e irreversible de tejido muscular útil, que será reemplazado con el tiempo por una cicatriz rígida e incapaz de contraerse. Tu cuerpo está atrapado en un ciclo autodestructivo silencioso, donde la ausencia de dolor se convierte en la mayor garantía de su propia destrucción física. Un sutil fallo en la red de comunicaciones que borra la delgada línea entre la fatiga común y el final de tu vida. Desde la perspectiva de la física aplicada y de la termodinámica, el corazón humano es una de las máquinas de conversión de energía más asombrosas y exigentes de la naturaleza. Con un peso promedio de apenas 300 gramos, esta bomba hidráulica viva consume y recicla aproximadamente 6 kilogramos de la moneda de cambio energético celular cada 24 horas. Eso equivale a más de 15 veces su propio peso físico en combustible molecular procesado diariamente. La característica más crítica de este sistema de suministro es que no existe un almacén de reserva sustancial. El inventario total de energía utilizable dentro del tejido cardíaco es tan limitado que se agota por completo cada 10 segundos. Si el flujo de entrada de nutrientes se detuviera por completo y no pudiera reactivarse de inmediato, el fallo de la presión interna del órgano sería total en un lapso de tiempo extraordinariamente corto. El corazón vive en un estado de equilibrio dinámico permanente, operando bajo un modelo de suministro justo a tiempo que no le permite descansar un solo segundo para recuperar el aliento. Para mantener este ritmo implacable, las células de la pared del corazón operan con una eficiencia mecánica de aproximadamente el 20 al 25%. El 75% restante de la energía química utilizada no se transforma en movimiento, sino que se disipa en forma de calor térmico hacia los tejidos circundantes. Con semejante nivel de demanda y una tolerancia al fallo prácticamente nula, la evolución tuvo que diseñar un sistema de seguridad vial alternativo para proteger al órgano de obstrucciones repentinas en sus tuberías principales. Este mecanismo de respaldo consiste en una intrincada red de microconductos secundarios que conectan las grandes autopistas de suministro de sangre entre sí. Son diminutos desvíos de emergencia, caminos vecinales microscópicos que en condiciones normales permanecen cerrados o transportan un flujo de sangre casi imperceptible. Sin embargo, cuando una de las arterias principales comienza a estrecharse lentamente a lo largo de los años, debido a la acumulación de grasa, la diferencia de presión hidráulica obliga a estos pequeños conductos alternativos a dilatarse y a madurar de forma gradual, creando un puente biológico para desviar sangre desde las zonas sanas hacia el sector en peligro de asfixia. Este diseño de ingeniería evolutiva, que durante millones de años salvó la vida de nuestros ancestros frente a bloqueos progresivos, se ha convertido en la sociedad moderna en una trampa de doble filo de extrema gravedad. El problema radica en que estos puentes de desvío de emergencia son capaces de suministrar un flujo de sangre mínimo pero constante a la zona en riesgo. Este hilito de sangre es lo suficientemente abundante como para mantener vivas a las células de la pared muscular en un estado de letargo funcional, y lo más alarmante, es suficiente para evitar que el tejido acumule la acidez extrema necesaria para activar los sensores de alerta del dolor. Sin embargo,
este flujo de desvío es absolutamente insuficiente para cubrir la alta demanda de energía que requiere un esfuerzo físico real. El resultado es una paradoja fisiológica sumamente peligrosa. La zona afectada del corazón está demasiado débil para contraerse de manera eficiente, pero demasiado irrigada como para gritar de dolor a través del sistema nervioso. Los cables de alarma permanecen mudos porque el nivel de asfixia celular se mantiene justo por debajo del umbral físico necesario para activar la señal de emergencia en el cerebro. Esta situación de falsa estabilidad cobra un precio sumamente elevado a la economía de tu cuerpo. Al no existir dolor, el cerebro no disminuye la presión de trabajo y asume que el sistema puede ser sometido a esfuerzos adicionales. Mientras tanto, las células que reciben el flujo mínimo a través de los caminos secundarios operan en un estado de insolvencia energética permanente. La falta de un descanso obligatorio forzado por el dolor impide que el tejido asfixiado se recupere, desgastando gradualmente la estructura elástica del músculo cardíaco. Cada latido adicional bajo esta sobrecarga mecánica acelera el daño estructural a largo plazo. Lo que originalmente se diseñó como un ingenioso mecanismo de protección evolutiva para superar periodos de escasez o estrechamientos lentos, termina facilitando la ejecución de una destrucción interna imperceptible. El cuerpo humano queda desarmado ante su propio avance tecnológico y su estilo de vida sedentario, donde los sutiles mecanismos de adaptación creados para protegernos terminan ocultando la pérdida paulatina de la función del motor de nuestra existencia, dejándolo vulnerable a un desastre masivo que se gesta en el más absoluto y traicionero silencio biológico. El reloj de arena de tu supervivencia se ha puesto en marcha. El tiempo es músculo, y cada segundo que transcurre sin riego sanguíneo equivale a la pérdida irreparable de miles de unidades funcionales en tu pecho. En los primeros 20 minutos tras el cierre completo de la tubería de suministro, el daño aún se mantiene en una cuerda floja reversible. Las células musculares del corazón, sumidas en una oscuridad metabólica absoluta, están hinchadas y débiles, pero todavía se aferran con desesperación a la vida. Si el flujo de sangre se restaurara en este instante, el motor de tu pecho se recuperaría casi por completo, dejando apenas una leve cicatriz de fatiga. Pero el sistema de alerta sigue mudo. No hay señales de dolor que te alerten. No hay una alarma quemante que te obliga a detener la marcha. Sigues caminando, tus piernas siguen moviéndose y tu corazón se ve forzado a latir bajo una demanda insostenible de oxígeno. El tiempo límite de gracia expira en un silencio absoluto. Llegamos a la primera hora de asfixia continua. Las calderas microscópicas de energía en el interior de las células ya no pueden soportar la tremenda acidez acumulada. Sus delgadas membranas internas comienzan a fragmentarse, derramando fluidos corrosivos directamente sobre el núcleo celular. En esta fase crítica de destrucción interna, donde la fragilidad de nuestra máquina biológica se hace evidente, tu apoyo es fundamental para seguir revelando estos misterios de la evolución. Si te apasiona comprender cómo funciona tu cuerpo y quieres aprender a protegerlo antes de que sea demasiado tarde, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones biológicas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido científico riguroso y accesible sin caer en el sensacionalismo. Cruzamos la marca de las 2 horas. El daño celular cruza el umbral de lo irreversible. Las murallas de las células musculares, debilitadas por la hinchazón y la falta de energía, se agrietan y se rompen de forma masiva. El interior de las células se derrama hacia el espacio circundante, liberando enzimas que flotan a la deriva en la sangre. El tejido muscular, que antes era una estructura elástica capaz de mover ríos de sangre a alta presión, se transforma en una masa blanda e inerte, similar a un trozo de cartón húmedo sometido a tensión constante. El latido del corazón se vuelve irregular. Cada contracción de las áreas sanas estira de forma violenta el sector dañado, amenazando con desgarrar la pared cardíaca. El riesgo de un cortocircuito eléctrico se dispara. Al convertirse en un área muerta, esta porción del corazón ya no puede transmitir los impulsos eléctricos que coordinan el latido, interrumpiendo la sincronía perfecta del motor. A las 6 horas de silencio, los sistemas de limpieza del cuerpo entran en acción. Un ejército de células devoradoras de basura se desplaza hacia la zona afectada para limpiar los escombros biológicos, desintegrando los restos de las células muertas. Sin embargo, este proceso de limpieza crea un nuevo peligro estructural. Al eliminar las células muertas antes de que se construya una nueva base de soporte, la pared del corazón se vuelve sumamente delgada en esa zona. Es una fase de extrema vulnerabilidad física. Un simple aumento repentino de la presión arterial, provocado por un esfuerzo físico moderado o una emoción intensa,
puede perforar la delgada pared del corazón, causando una hemorragia masiva que detendría el latido de forma definitiva. Durante las siguientes semanas, células constructoras acuden para rellenar el vacío. Al ser incapaz de regenerar nuevas células musculares cardíacas especializadas, el cuerpo recurre a un material de construcción de segunda categoría: fibras de colágeno rígidas, el mismo material de las cicatrices de la piel. Tras 6 semanas, el área destruida queda sellada con un parche rígido e inerte. El infarto silencioso ha concluido, dejando una marca permanente. Tu corazón cuenta ahora con una zona muerta que nunca más volverá a contraerse, reduciendo su eficiencia como bomba hidráulica y dejándote expuesto a un cansancio crónico inexplicable y a la amenaza de un fallo de bombeo definitivo, todo sin que experimentaras un solo miligramo de dolor. Entremos en la cabina de mando del organismo. En la base del cerebro se encuentra el centro de control maestro, un procesador biológico que monitorea de forma ininterrumpida el estado de cada órgano. Aunque las líneas de comunicación del dolor cardíaco estén bloqueadas o dañadas por el desgaste, este regulador no permanece del todo ciego frente a lo que ocurre en el pecho. No recibe quejas por dolor, pero sus sensores de presión hidráulica instalados en las principales autopistas del cuello detectan un cambio sutil y preocupante. La fuerza con la que la sangre golpea las paredes arteriales ha comenzado a descender. Al no recibir señales de emergencia dolorosas, el cerebro no comprende que el motor del corazón está sufriendo una asfixia localizada. Interpreta la caída de presión de forma equivocada, asumiendo que el cuerpo está perdiendo sangre en alguna parte o que simplemente necesita un estímulo para reactivar la marcha. En lugar de ordenar el reposo absoluto para conservar recursos, el cerebro toma una decisión de emergencia ciega. Activa el sistema de respuesta al estrés, enviando una señal química masiva a través del torrente sanguíneo. Esta señal química actúa como una ola de mensajeros de asalto que viaja por todo el cuerpo para obligar a otros órganos a unirse a una campaña de rescate desesperada. Uno de los destinos más importantes de esta marea de hormonas son los riñones, los filtros de agua indispensables de nuestro organismo. Al detectar la reducción en el flujo de sangre que les llega, los riñones asumen de inmediato que el cuerpo se está deshidratando o sufriendo una pérdida de sangre grave. Bajo el microscopio, podemos observar cómo las delicadas células filtradoras de estos órganos activan un mecanismo de rescate químico sumamente complejo. Liberan al torrente sanguíneo una sustancia que actúa como una llave de paso, estrechando los vasos de todo el cuerpo y ordenando a los filtros renales retener cada gota de agua y sal disponible en lugar de eliminarla a través de la orina. El objetivo de esta maniobra es aumentar el volumen total de líquido en circulación para elevar la presión hidráulica. Sin embargo, en el contexto de un corazón dañado, este rescate se convierte en un sabotaje oculto. Al retener más agua, el volumen de sangre crece, lo que obliga al maltrecho motor cardíaco a bombear una carga mucho más pesada, aumentando el estrés físico sobre sus paredes musculares debilitadas y acelerando la muerte de más células asfixiadas. La acumulación excesiva de líquido en el sistema de tuberías comienza a repercutir de inmediato en los pulmones, las cámaras de intercambio de aire del organismo. Como la porción dañada de la pared del corazón ya no tiene la fuerza necesaria para empujar la sangre hacia el resto del cuerpo, el líquido comienza a acumularse detrás de la bomba, en un efecto de embotellamiento hidráulico de alta presión. La presión dentro de los diminutos vasos sanguíneos que envuelven los sacos de aire de los pulmones se eleva a niveles peligrosos. Bajo el microscopio, la delgada barrera que separa el aire que respiras de la sangre en circulación empieza a ceder bajo el empuje físico del líquido. El agua de la sangre se filtra a través de las paredes microscópicas de los vasos y comienza a inundar lentamente los sacos de aire. El oxígeno ya no puede cruzar con facilidad esta barrera líquida para entrar en el torrente sanguíneo y el gas de desecho no logra escapar. En el exterior, la persona interpreta este ahogo microscópico simplemente como una ligera agitación o una falta de aire inusual al caminar, una molestia leve que suele justificarse como falta de condición física o cansancio acumulado. Este sutil y complejo mecanismo de compensación colectiva oculta de manera efectiva el fallo del motor principal, manteniendo al individuo de pie y en pleno funcionamiento aparente. Pero el costo biológico que paga el resto del cuerpo es inmenso. Los riñones trabajan bajo una presión artificial extrema que debilita sus estructuras internas a largo plazo. Los pulmones luchan contra una marea líquida microscópica que reduce de forma paulatina su capacidad de oxigenación. Y el corazón es fustigado de forma continua por mensajeros químicos del estrés que le exigen latir con más fuerza a pesar de estar herido. La perfecta coordinación de nuestros órganos, diseñada a lo largo de millones de años de evolución para salvarnos la vida ante peligros externos directos,
se vuelve en nuestra contra en un laberinto de adaptaciones ciegas. El cuerpo se desgasta a sí mismo en un esfuerzo inútil por mantener un equilibrio imposible, tejiendo una red invisible de fallos secundarios que se acumulan en silencio absoluto, empujando al organismo entero hacia el borde de un fallo generalizado que ocurrirá de forma repentina cuando el sistema ya no pueda sostener su propia máscara de bienestar. Toda máquina en el universo visible, desde el motor de un automóvil de carreras de última generación hasta la estrella más distante en el firmamento, está sometida de forma inevitable a las leyes inquebrantables de la física y de la termodinámica. El corazón humano no es una excepción a esta regla cósmica. Para convertir los nutrientes que consumes en el movimiento constante de tus latidos, el músculo cardíaco depende de un sistema de combustión interna de altísima eficiencia que utiliza el oxígeno para exprimir cada gota de energía de los azúcares y grasas que flotan en tu sangre. En condiciones ideales, este motor funciona de manera limpia, logrando extraer 36 monedas de combustible biológico de cada unidad de azúcar procesada. Los únicos residuos de este proceso de combustión perfecta son vapor de agua y un gas inofensivo que expulsas fácilmente con cada exhalación de tus pulmones. Es un sistema extraordinariamente eficiente que permite al corazón latir más de 100.000 veces al día, con un desgaste estructural mínimo. Sin embargo, cuando el flujo de oxígeno se interrumpe debido al tapón biológico que describimos, las células musculares se ven obligadas a recurrir a un mecanismo de supervivencia sumamente antiguo que heredamos de nuestros ancestros unicelulares más remotos. Este plan de emergencia consiste en procesar el azúcar de forma apresurada y sin utilizar oxígeno. Pero las matemáticas de este combustible de repuesto son catastróficas para la economía de tu organismo. En lugar de las 36 monedas de energía que obtenía mediante la combustión limpia, este método alternativo de emergencia solo es capaz de producir 2 míseras monedas de energía de la misma unidad de azúcar. Esto representa una caída en la eficiencia del sistema de 18 veces. Para mantener la misma fuerza de contracción y evitar que la pared del corazón colapse, la célula se ve forzada a devorar sus reservas internas de azúcar a una velocidad 18 veces mayor, consumiendo en pocos minutos el inventario que normalmente le habría servido para resistir horas de funcionamiento. El problema termodinámico no se detiene en la ineficiencia energética. La quema sucia de azúcar genera un residuo altamente tóxico que se acumula segundo a segundo dentro de la célula afectada. Es una ceniza ácida corrosiva que altera por completo el entorno químico interno. A medida que la acidez se eleva, las delicadas proteínas que actúan como los verdaderos resortes elásticos del músculo cardíaco empiezan a perder su forma tridimensional idónea y a desnaturalizarse. Bajo el microscopio, observamos un panorama preocupante. Las células moribundas gastan gran parte de la poca energía de emergencia que les queda en activar sus bombas de limpieza en la superficie celular, intentando expulsar esta ceniza ácida hacia el exterior. Pero este esfuerzo es inútil y consume las últimas reservas de combustible que las mantenían con vida. El tejido del corazón se autodestruye debido a su propio residuo metabólico, atrapado en una trampa química de la que no puede escapar porque la falta de riego impide que la sangre se lleve estos desechos lejos del órgano. Este desgaste químico silencioso comienza a cobrar un precio inmenso al resto de la economía de tu organismo. El equilibrio de tu cuerpo depende de mantener la acidez de la sangre dentro de una ventana extremadamente estrecha y delicada, un rango tan estricto que cualquier variación mínima puede apagar las funciones cerebrales en cuestión de minutos. Cuando la ceniza ácida acumulada en el sector asfixiado del corazón comienza a filtrarse lentamente hacia la circulación general, el hígado y el resto de los órganos deben desplegar un esfuerzo enorme para neutralizar estos desechos y mantener estable el pH de la sangre. Tu sistema de reserva de energía se agota a pasos agigantados. Es un estado de bancarrota metabólica oculta, donde el cuerpo entero gasta sus recursos estratégicos simplemente para evitar que la sangre se vuelva demasiado ácida y detenga los procesos vitales. Mientras tú solo experimentas una fatiga sutil y un cansancio que atribuyes a la falta de descanso, tu biología interna está sacrificando sus bases moleculares para sostener los últimos latidos de un motor que se está apagando en el más absoluto silencio. La herida ha cerrado. La marea de la crisis inmediata ha bajado. Pero en las profundidades de tu pecho, el infarto silencioso ha dejado un caballo de Troya indestructible. Esa pequeña cicatriz rígida que sustituyó al músculo vivo es ahora la mayor vulnerabilidad de todo tu sistema de supervivencia. El corazón es una máquina de doble naturaleza. Es un motor hidráulico, pero también es una central de distribución eléctrica de altísima precisión.
Para que el latido sea perfecto, cada pulso eléctrico debe viajar por las autopistas musculares con una sincronía absoluta. Pero la cicatriz no es músculo, es una zona muerta, un desierto de fibra inerte que no puede conducir la electricidad. Es un bloque de piedra colocado justo en medio de una red de cables de cobre de alta tensión. El peligro de un fallo ya no depende de la falta de oxígeno en ese sector. Ahora es una cuestión de cortocircuitos letales que se gestan en la oscuridad. El pulso eléctrico arranca desde la parte superior del órgano. La chispa desciende a toda velocidad, ordenando a las paredes del corazón contraerse de forma unísona. La onda de energía avanza como una ola perfecta en el océano. De repente, choca contra la cicatriz inerte. La electricidad no puede atravesar el parche rígido. El flujo eléctrico se detiene de golpe en ese frente. La onda se ve forzada a dividirse en dos caminos secundarios, bordeando la cicatriz para rodear el obstáculo. En condiciones normales, las dos ondas continuarían su trayecto y se apagarían tras completar la contracción. Pero la geometría de la cicatriz crea una trampa de ingeniería mortal. El camino de regreso está bloqueado por el tejido lento, y una de las ondas eléctricas, al dar la vuelta, encuentra un canal de músculo sano que ya se ha recuperado del latido anterior. La electricidad entra en este canal. Se genera un bucle de corriente cerrado. La onda eléctrica empieza a girar sobre sí misma en un círculo infinito y vertiginoso alrededor de la cicatriz. El cortocircuito está activo. El bucle de retroalimentación se acelera a velocidades absurdas. El ritmo perfecto se quiebra en un milisegundo. La señal eléctrica atrapada en el bucle envía miles de órdenes falsas por segundo a las fibras vecinas. El caos se propaga como un incendio en un bosque seco. El corazón ya no recibe un pulso coordinado. En lugar de contraerse con fuerza para vaciar sus cavidades y enviar sangre al cerebro, el músculo entra en un temblor frenético, desordenado e inútil. Cada sección de la pared del corazón late a su propio ritmo, de forma independiente y asincrónica. Bajo el microscopio, el motor del pecho ya no parece un órgano sólido de bombeo. Parece una bolsa llena de hilos que se retuercen de forma caótica. La presión hidráulica de todo tu cuerpo se desploma a cero en un parpadeo. El flujo de sangre hacia el exterior se detiene por completo. El cerebro, sumamente sensible a cualquier caída de presión, se queda sin suministro de oxígeno de forma inmediata. El tiempo se agota a una velocidad vertiginosa. Tienes exactamente 6 segundos antes de que tus ojos se nublen y pierdas el conocimiento de forma definitiva. Es la muerte súbita, la consecuencia más temida de un infarto silencioso que ocurrió hace meses o años en la más absoluta oscuridad. El individuo cae al suelo sin previo aviso, sin tiempo para reaccionar, sin haber sentido jamás una sola molestia en el pecho. Es el fallo de diseño definitivo de nuestra anatomía. Tu propio sistema de conducción eléctrica, el mismo que te mantuvo vivo durante décadas con una constancia perfecta, se convierte en tu propio verdugo debido a una cicatriz imperceptible. La evolución nos dotó de un motor hidráulico extraordinario, pero lo dejó desprotegido ante los cortocircuitos generados por sus propias reparaciones de emergencia. El parche rígido que salvó tu vida semanas atrás al evitar la ruptura de la pared cardíaca es ahora el detonante de una tormenta eléctrica que apaga tu existencia en la más absoluta de las ausencias de dolor. Al contemplar la compleja arquitectura del cuerpo humano, resulta inevitable hacerse una pregunta de carácter fundamental. ¿Por qué la evolución, tras millones de años de constante perfeccionamiento, nos ha dejado expuestos a una vulnerabilidad tan crítica? ¿Por qué el dolor, que actúa como un guardián implacable ante la menor agresión externa, decide quedarse mudo precisamente cuando nuestro órgano más vital se está destruyendo por dentro? Para descifrar esta paradoja de la ingeniería biológica, debemos abandonar nuestra perspectiva moderna y mirar a través de los fríos ojos de la selección natural. La evolución no es una diseñadora perfecta que busca la inmortalidad del individuo, sino una contadora que opera bajo un presupuesto energético sumamente estricto. Cada cable nervioso, cada sensor molecular y cada vía de procesamiento en el cerebro consumen valiosas calorías que nuestro cuerpo debe conseguir en un entorno de escasez. Instalar una red de sensores de alta densidad dentro de cada tubería interna del organismo habría sido un gasto energético insostenible para nuestros ancestros, un lujo innecesario que la naturaleza simplemente decidió no financiar. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, las amenazas reales que ponían en juego la supervivencia de la especie eran de naturaleza externa. Los depredadores, las caídas accidentales, el frío extremo y las heridas de combate requerían una respuesta de alarma inmediata y localizada. Por esta razón,
tu piel está alfombrada con millones de sensores ultrasensibles capaces de detectar la menor variación de temperatura o el roce de una aguja. En cambio, el interior de tu pecho estaba protegido de los peligros del mundo exterior por un escudo de costillas y músculos gruesos. La probabilidad de que una de las arterias del corazón se obstruyera de forma espontánea en un cazador-recolector que caminaba decenas de kilómetros al día y consumía una dieta baja en grasas saturadas era prácticamente nula. Nuestros antepasados rara vez superaban los 40 años de edad, un lapso de tiempo demasiado corto para que el lodo de la grasa vieja y el calcio se acumulara de forma destructiva en el interior de las autopistas del torrente sanguíneo. La evolución simplemente no diseñó nuestro sistema de alarmas para un escenario que nunca iba a ocurrir en el entorno natural. Este desajuste histórico nos sitúa hoy en una posición de gran fragilidad biológica. Vivimos en un entorno tecnológico y alimentario radicalmente diferente al mundo para el cual fue diseñado nuestro organismo. Consumimos combustibles altamente procesados que atascan nuestras tuberías internas y mantenemos estilos de vida sedentarios que adormecen la respuesta elástica de nuestros vasos sanguíneos. Todo mientras habitamos una máquina que sigue operando bajo las reglas de la sabana prehistórica. Tu corazón sigue funcionando bajo el principio del silencio operativo. Su labor consiste en latir de forma discreta y constante en el fondo de tu existencia, asumiendo que el flujo de nutrientes es limpio y continuo. Cuando el sistema colapsa debido a las costumbres modernas, no tiene las herramientas de comunicación necesarias para avisarte de la catástrofe antes de que sea demasiado tarde. El enemigo silencioso no es más que el precio que pagamos por habitar un cuerpo diseñado para sobrevivir a los peligros del pasado, pero desarmado ante las comodidades del presente. Nos enfrentamos entonces a una de las preguntas más complejas de nuestra era. Si nuestra propia biología está programada para ocultar su propia destrucción en nombre de la economía energética, ¿cómo podemos aprender a cuidar de un motor que se apaga sin quejarse? Tal vez la respuesta no se encuentre en esperar la señal desesperada del dolor físico, sino en comprender de forma profunda el funcionamiento interno de nuestra propia maquinaria viva. Aprender a interpretar los sutiles indicios de cansancio, el desgaste de las actividades diarias y a realizar un mantenimiento preventivo riguroso antes de que el tapón biológico selle nuestro destino. La ciencia y la tecnología médica actual actúan hoy como los nuevos sensores artificiales que la evolución no nos pudo otorgar, permitiéndonos ver a través de la piel lo que nuestros propios nervios ignoran. La gran interrogante que queda abierta en el horizonte no es si nuestra biología es defectuosa, sino si seremos capaces de utilizar nuestro intelecto para compensar las omisiones de nuestra propia evolución antes de que el silencio interno se vuelva definitivo.